Bueno, entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y quisiera pedir el favor a 2 o 3 hermanos que puedan orar, digamos, pensando en diferentes peticiones que pudiésemos o acciones de gracias que pudiésemos tener en torno a lo que tiene que ver con los grupos ESI, los mismos avances que ustedes han visto en sus ciudades o grupos o los desafíos que hay, pudiésemos también tomar tiempo para unos minutos para orar. Entonces, bueno, quisiera pedirle el favor al pastor Alexander Perdomo que nos dirija una oración en esto, y voy a pedirle el favor al pastor Juan Carlos Castro que también una oración pensando en los grupos ESI. Y a ver, Pastor Edison, buenas noches, Pastor Edison de Bucaramanga. También voy a pedirte el favor que puedas unos minutos de oración pensando en los grupos ESI. ¿Listo? ¿Me copian bien todos? Juanca, y Edison. Ok, entonces, por favor, empecemos orando. Bien, hermanos, buenas noches, oremos. Padre, tú eres bueno, Señor, lleno de bondad y misericordia. Estamos sumamente agradecidos contigo por todas tus bondades, por tu misericordia, por todo lo que tú haces, Señor, a través de este ministerio, Equipando Siervos, Señor. Gracias por permitirnos servirte a través de este ministerio, de esta labor. Gracias por cada grupo, Señor, que por tu gracia y bondad, misericordia, concedes que se abra para crecer en el estudio, en el entendimiento, en el conocimiento de tu palabra. Gracias te damos porque tú permites a través de esta labor que muchos escuchen y crezcan en su conocimiento, su entendimiento acerca de tu bendita palabra, Señor. Gracias por la obra en cada ciudad, en cada nación, Señor, que tú permites que este ministerio avance. Gracias por, especialmente en mi caso, Señor, por Panamá, por esta labor, Señor, que tú estás haciendo en este lugar, por los grupos, Señor, en la ciudad de Panamá, en La Chorrera, Señor, en Cunayala, Señor, con la comunidad indígena. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este país. Te ruego que sigas respaldando esta labor, este trabajo, y que concedas que de esta manera, Señor, tu nombre sea conocido, tu reino siga avanzando, y que así sea, Señor, para con cada uno de mis hermanos que trabajan, que llevan adelante cada uno de sus grupos. Te concedas tú, Señor, de tu gracia y de tu misericordia para que esta labor siga desarrollándose, Señor. Te damos a ti la gloria por siempre en Jesucristo. Señor, en esta hermosa noche, Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos, Padre, por estos medios tecnológicos, Señor, que aún nos sirven, Señor, y nos bendicen, Padre. Cada hermano que ha dispuesto, Señor, que se dispone en este momento, Padre, para que seamos instruidos en tu palabra, Señor, la cual necesitamos, Padre, cada día, Señor, como el pan, como la fuente que nos alimenta, que nos sostiene, Padre Celestial, cada momento, cada instante, Señor. Damos gloria a ti, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas instruyendo, Padre, en tu palabra, tú nos sigas guiando, nos sigas alimentando, Señor, nos sigas fortaleciendo por medio del estudio bíblico, Señor, en cada grupo, Padre, en cada zona, Señor, en cada ciudad, Padre, donde hay un grupo, Padre Celestial, que tú seas glorificado y exaltado, Señor, en medio del estudio bíblico, Padre. Yo te lo pido, Señor, que tú fortalezcas nuestros corazones, Señor, por medio de la coinonía, por medio de la comunión con los hermanos, Padre, por medio de participar, de estar con ellos, Señor, de ser exhortados, instruidos, Padre, los unos a los otros, Padre, en tu palabra, Señor. Yo te lo pido, Padre Celestial. Anima, Señor, aquellos corazones, Padre, que quizás por las circunstancias de la vida, Señor, por dificultades, Padre, a veces enfermedad, economía, dificultades con la familia, Señor,
tienden a desanimarse en Padre Celestial, tienden a dejarse llevar, Señor, por otras cosas, Padre, aún por los afanes de este mundo, Señor. Yo te pido que tú seas fortaleciendo los corazones de mis hermanos, de los compañeros en ESI, Padre, que todos, Señor, seamos fortalecidos a través de tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes cada día más y más, Padre, para afirmarnos en tu palabra, ser dirigidos y guiados por ella, Señor, a hacer tu voluntad y a darte la gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, con un corazón que confía y descansa en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Todo esto te lo pedimos solamente en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Señor amado, te damos muchísimas gracias, Señor amado, por el privilegio que nos permite a cada uno de nosotros que tú has traído para que podamos participar de esta enseñanza también, Señor. Como decía el pastor Sebastián y cada uno de los hermanos que han orado, Señor amado, colocamos cada instante, cada persona que el Señor ha podido que este método de estudio, que esta manera de abordar la palabra del Señor, cada día más acercándonos a ella, siga llegando a esas personas que has transformado, que tú has equipado, porque has ido a pastores, a iglesias, a líderes, que tú has llenado, Señor amado, con el poder de la palabra del Señor. Oramos por cada uno de ellos, pero también oramos, Señor amado, por ESI de aquí en adelante, Señor amado, porque así de la forma como se ha expandido, de la manera que hemos visto en varias ciudades aquí en Colombia, en varias ciudades de muchos países, Señor amado, podamos nosotros poder entender que esto se debe seguir publicando, se debe seguir enseñando a las iglesias para que podamos ser equipados cada día más para instruir, para capacitar a las personas, para que todos seamos llenos de la gracia del Señor. Este estudio nos ha llevado a nosotros a hablar de un evangelio práctico, de un evangelio del diario vivir, de una manera de cómo puedo abordar la palabra del Señor y cómo ella debe instruir la vida de cada uno de nosotros. Hemos orado, Señor amado, por cada uno de estos procesos que tú has llevado y de los procesos que siguen aquí en adelante, Señor, de las ciudades a las que se pretende llegar, a las comunidades que se pretenden llegar, Señor amado, podamos verdaderamente ser parte de esta oración, que todos los que estamos en esta noche, en esta reunión, sintamos el compromiso no solamente con nuestros grupos de trabajo en los cuales estamos participando, sino con el compromiso de orar, de interceder en el sentido de que podamos orar los unos por los otros para que la palabra del Señor se siga, que Dios siga capacitando hermanos con la disposición de salir a ser facilitadores en otros sectores, en otros lugares, y podamos seguir propagando, Señor, esta ayuda para las iglesias que ha sido de tan hermosa bendición. Que Dios nos dé carácter, que Dios nos dé integridad para seguir haciéndolo sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin ningún tipo de recompensa, solamente la recompensa que recibimos de cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado. Así que oramos, Señor amado, por cada uno de nosotros, por los procesos que hemos llevado, por los procesos que seguirán, Señor, y que la gracia del Señor abunde en los corazones de nosotros y podamos entender que así como nosotros en algún momento estuvimos necesitados de poder abordar ciertos temas y no teníamos las herramientas para hacerlo, también de la misma forma comuniquemos a otras iglesias, comuniquemos a otros líderes, a otros pastores, a otras comunidades donde podamos decirle esta es la manera de abordar parte de la palabra del Señor y cómo nosotros podemos crecer en esta comunidad tan hermosa de Equipando Siervos Internacional y podamos, Señor, seguir propagando la verdad del Evangelio. Amén y amén. Gracias, mi hermano Sebastián. Marcos capítulo 7, 1 al 13. Y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. A ver, voy a pedirle el favor Weimar, ¿quisieras tú dar lectura a este pasaje para todos nosotros, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Sebas, buenas noches, bendiciones. Marcos capítulo 7, del 1 al 13, dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos inmundas, es decir, sin lavar.
porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no la debéis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y hasta el 16. Ok. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Gracias. Tenemos aquí este pasaje donde el Señor Jesús tiene una, digámoslo, podríamos decir, una confrontación con específicamente personas que están dedicadas a la interpretación de la ley. Los fariseos y los escribas tenían por oficio interpretar las escrituras, la palabra de Dios, y de alguna manera funcionaban también como jueces para el pueblo, basados en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema que se presenta aquí? Si yo les hago esta pregunta: ¿cuál es el conflicto, cuál es el problema que se presenta en los primeros versículos de este pasaje? Si alguien quiere responder y pudo al leer el texto y lo quiere mencionar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? A ver, el conflicto, creo, Sebas, que tiene que ver con el choque que tienen los fariseos con respecto a lo que están haciendo los discípulos, que van en contravía, o lo que ellos están considerando es: esto va en contravía a lo que han enseñado los ancianos, en la tradición. Entonces es como los fariseos estaban cuestionando a los discípulos de Jesús por no cumplir con la tradición de los ancianos, que simplemente era una cuestión de lavarse las manos, algo externo. Ok, entonces tenemos aquí en esta primera, digamos, escenario a los fariseos cuestionando lo que hacen los discípulos, y la conclusión a la que ellos llegan es que se está de alguna manera haciendo daño o invalidando la tradición de los ancianos. Esto está en el versículo 3, al final dice: observando así la tradición de los ancianos. Ellos están poniendo por encima de la palabra de Dios la tradición, y por eso están tan afectados y por eso están tan ofendidos, podríamos decirlo. Su misión es poner por encima la tradición. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Quién quiere mencionar algo sobre esto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús para estos personajes? Que ellos han abandonado la palabra de Dios, colocando el mandamiento de hombres por encima de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y cómo los llama el Señor? Hipócritas. Hipócritas. Gracias. Los llama hipócritas porque ellos entonces lo que han hecho es poner por encima la tradición, invalidando la palabra de Dios.
Veamos el versículo 7. Está citando la escritura al Señor, hablando de un pueblo que de labios lo honra, pero su corazón está lejos de él. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Aquí está el primer problema de los fariseos. Enseñan como doctrinas preceptos de hombres. Segundo, dejan el mandamiento de Dios, ¿cierto?, por aferrarse a la tradición. Y dice el Señor, versículo 9, que esto lo hacen astutamente. O sea, hay una, que pudiésemos decir, una intención casi que sigilosa para hacer esto, de poner por encima el precepto. Y al final lo que el Señor Jesús hace, entonces la conclusión es que los desenmascara y dice que, bueno, vean por favor un momento el versículo 13, que no solamente invalidan la palabra de Dios por poner la tradición, sino que la transmiten a otros así. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, anulan la palabra de Dios, número uno. Número dos, ponen por encima tradiciones de hombres. Y número tres, enseñan a otras personas de esta manera. Entonces el Señor Jesús los desenmascara y pudiésemos decir en la última parte del pasaje que el Señor les dice, versículo 14, escuchen todos lo que les digo y entiendan. El llamado en la interpretación bíblica es a escuchar lo que el Señor Jesús dice y comprender lo que las escrituras dicen realmente. El Señor Jesús va al espíritu de la profecía y devela la profecía y devela las escrituras diciendo el problema y la contaminación no está en lo externo, el problema está en el corazón. Ahora, yo sé que este pasaje seguramente lo hemos enseñado todos, lo hemos podido compartir, pero quisiera, hermanos, como reflexión que pensemos en nuestra tarea de interpretar la Biblia. Es una gran tarea y es una gran responsabilidad. Interpretamos la Biblia como creyentes, interpretamos la Biblia como estudiantes de un grupo ESI, constantemente estamos enfrentándonos al texto bíblico y interpretamos la Biblia si somos maestros o los que hemos sido llamados a ser pastores, interpretamos constantemente la Biblia y la transmitimos a otras personas. El punto aquí para pensar, hermanos, es ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? ¿Estamos valorando por encima el texto bíblico? ¿Estamos respetando el texto bíblico, la palabra de Dios inspirada? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a imponer nuestros sesgos, nuestra subjetividad, nuestras circunstancias, a imponer nuestras tradiciones por encima de la palabra de Dios? Y es muy grave, hermanos, porque cuando hacemos esto, lo que el texto bíblico dice es que invalidamos la palabra. ¿En qué sentido la invalidamos? No es que la palabra pierda su validez, ella es poderosa en sí misma, pero en nuestra tarea de enseñar no somos efectivos, todo lo contrario, somos hipócritas y hacemos un grave error y un pecado delante del Señor con esto. Mantenernos en la línea de la interpretación bíblica es un gran desafío, requiere oración y dependencia del Espíritu Santo, requiere un estudio juicioso de las Sagradas Escrituras, requiere comunidad para que yo no me invente alguna revelación o algún rema de la palabra para decir cualquier cosa. Requerimos a otros, que muchas veces, no sé si se han dado cuenta en los grupos ESI, cuando un hermano nos dice, oye, no es por ahí, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Requerimos de otros que nos animen, que nos exhorten, que nos ayuden a prevenirnos de los sesgos y los prejuicios. Tenemos delante de nosotros el texto bíblico y la gran responsabilidad de no sobrepasar ni contradicciones, ni subjetividades, ni menguar, ni disminuir, porque aquí los fariseos realmente hicieron ambas cosas que son denunciadas en la Biblia. Ustedes saben que tanto en Deuteronomio como iniciando el canon bíblico y cerrándolo en Apocalipsis dice, ni añadiréis ni quitaréis a mis palabras. Y aquí ellos hicieron ambas cosas. Por un lado, añadieron sus tradiciones y por otro lado, quitaron o rebajaron el verdadero significado de la Escritura. Que el Señor nos ayude en esta tarea, hermanos. Es una gran tarea, es un gran privilegio enseñar la palabra de Dios, pero es una gran responsabilidad. Tengamos cuidado con manipular el texto bíblico, con
imponerle algo cultural o filosofías, opiniones personales. Tengamos cuidado con omitir cuando tenemos que denunciar o exhortar o animar, como dice la Escritura. Tengamos cuidado y seamos fieles a la interpretación de la palabra de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a estudiar un ratito el tema importante de la palabra clave y su importancia, y entonces los dejo y les quiero, pues para quienes no conocen, presentarles al pastor Javier Martínez, que él se ha desempeñado también como profesor de exégesis, de griego, en cristología también. Bueno, él tiene una amplia experiencia en la enseñanza, es plantador de iglesias y es nuestro hermano que apoya la facilitación en el eje cafetero de Equipando Siervos. Entonces, bueno, Javi, seguimos contigo. Gracias, Sebastián. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Sebastián, por la invitación y la oportunidad, el gran privilegio de poder compartir estos minutos con facilitadores y hermanos de los grupos ESI de diferentes lugares de nuestro país. Pensando en lo que Sebastián nos compartía, la importancia que tenemos como intérpretes y pues a la luz del ejemplo de los fariseos, qué tan fácil nos podemos desviar de lo que el texto dice. Entonces nosotros debemos saber que gran parte de la interpretación correcta de un texto descansa en las palabras. No es el todo, por supuesto, pero es el punto inicial, el punto de partida y seguramente el punto más importante, porque de esto depende la interpretación correcta de los textos. Un gran beneficio que da ESI, los grupos de ESI, es colocarnos al frente de la palabra de Dios. Estudiar libros completos de la Biblia, sección por sección. Esto nos ayuda a comprometernos con el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y en todos los grupos de ESI estudiamos Romanos, estudiamos Timoteo, Tito y también estudiamos Hechos, y lo hacemos a través de un método sencillo pero comprobado, que es el análisis inicial de las palabras para luego ver cuál es la idea principal que el autor nos quiere transmitir para, por último, pues, interpretar y aplicar de manera correcta la palabra. Así que vamos a pensar en esta noche acerca de la importancia de la palabra clave, y quiero ser muy sencillo en lo que voy a dar y muy práctico. Voy a dar unas ideas muy simples, muy básicas de lo que es la palabra clave, para que luego consideremos algunas pautas prácticas. No tenemos mucho tiempo, así que quiero ser muy breve y también pues avanzar un poco rápido con esto. Aquí les presento el contenido que vamos a desarrollar. Ustedes pueden notar que son 7 puntos, así que vamos a ir a paso ligero. Vamos a considerar qué son las palabras claves, para qué sirven. Vamos a ver algunas observaciones importantes al respecto y luego vamos a ir a la parte práctica, que es esto: cuáles son las palabras claves, cómo encontrarlas, cómo investigar su significado y cómo interpretar su significado. Son guías básicas que pues van a ser de utilidad en la medida que ustedes las puedan aplicar. Comencemos entonces considerando qué son las palabras clave. Yo las defino de esta manera: son palabras importantes en la mente del escritor en las que se soporta el sentido del párrafo. Pues por supuesto, deberíamos entender que todo lo que está en un texto bíblico dado, pues es importante, relevante, todas las palabras, así sean palabritas pequeñas como una conjunción, una y o una preposición, una de. Pero evidentemente en cada párrafo hay ciertas palabras donde descansa el sentido del texto, que si nosotros las quitáramos de allá, entonces ya el sentido o lo que el autor nos quiere comunicar va a desaparecer o se va a cambiar. Aquí tengo un ejemplo de un texto de Romanos. Todos los que están acá están en ESI. No importa si usted está en primer semestre de ESI
tuvo que haber trabajado con este texto al final del primer semestre. Este es un texto de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Traje este texto porque entonces considero que todos lo conocemos y es un punto de partida. Solo quiero que observen acá lo que Pablo dice en este texto y noten ustedes las palabras que yo he señalado aquí. He señalado, por ejemplo, en color rojo la palabra justicia, que aparece 5 veces, pero también en color rojo he colocado la palabra justificados, que aparece una vez, y también he colocado en color rojo la palabra justos. Si sumamos estas palabras que están relacionadas entre sí, el sustantivo justicia, el participio justificados y el adjetivo justo, entonces tenemos que esta palabra se utiliza 7 veces en este texto de Romanos. Observen algo que estoy haciendo acá, es juntar palabras relacionadas, porque todas estas van hacia el mismo sentido. También he colocado en color azul la palabra fe, sustantivo, y la palabra creer o creen, que es un verbo, porque las dos están relacionadas. Entonces aparece fe, creen, fe de 3 veces y creen una vez, así que sería 4 veces. De esta manera podemos ver que es una palabra que es importante en el párrafo. También coloqué en color verde las menciones a Jesucristo. Y pues ustedes saben muy bien que a nuestro Señor se le llama de diferentes maneras en el texto bíblico. Tenemos Jesucristo, Cristo Jesús. Hay un pronombre en el versículo 25, ¿quién?, que se refiere a él. Los pronombres siempre se refieren a algo o a alguien mencionado en el contexto. Lo mismo el su sangre, su se refiere a la sangre de él. Y al final del texto, Jesús. Así que si tomamos todas estas menciones acerca de nuestro Señor, tenemos en total 6 en este pequeño párrafo. Observen también en color morado la palabra Dios. Igual, como dice con Jesús, no solo donde aparece la palabra Dios, sino alguna palabra relacionada o que hace referencia, como por ejemplo en el versículo 26 el pronombre él se refiere a Dios, o en el versículo 25 el adjetivo su justicia, se está refiriendo a Dios. De esa manera tenemos varias menciones a Dios en este pequeño párrafo. Y hay otras palabras que, aunque aparecen menos veces, son palabras importantes. ¿Por qué razón? Bueno, porque son palabras donde descansa el significado del párrafo. Es el caso de la palabra ley, que aparece solo 2 veces, y la palabra profeta, que aparece una sola vez. ¿Por qué he señalado estas palabras? No, porque son palabras que tienen significado teológico. Y al ser palabras de significado teológico, entonces son palabras que transmiten un sentido importante en el párrafo. Y algo similar podríamos decir de la palabra redención, que aparece solo una vez en el texto, pero parece que todo el párrafo girará en torno a esa palabra tan importante. Entonces, ley, profeta, redención, aunque no son palabras que se repiten muchas veces, son palabras que tienen un significado teológico. Y hay una última palabra que yo subrayé acá, que es la palabra propiciación. Aparece una vez en el párrafo y es una palabra interesante porque si ustedes la buscan en el Nuevo Testamento, resulta que esa palabra aparece solo 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Y de hecho, pues Pablo la utiliza solo 2 veces. Así que es una palabra rara, no es una palabra común. Y cuando un escritor utiliza una palabra rara o poco común, entonces seguramente está llamando nuestra atención sobre esa palabra. Esto es un ejercicio de apertura. Luego voy a ir describiendo claramente todo lo que hice acá, paso por paso. Pero simplemente quiero que noten entonces que hay palabras que se repiten muchas veces, no necesariamente la misma palabra, pero sí palabras relacionadas. Hay palabras que tienen significado teológico, pero también hay una palabra que es de poco uso, no es común en el lenguaje del apóstol Pablo. Esas son las palabras importantes en este párrafo que encontramos. ¿Para qué sirven las palabras clave? Pensando en el ejercicio que acabamos de hacer ahí en Romanos,
la pregunta es esta, bueno, ¿para qué sirven las palabras claves? ¿Por qué ese ejercicio de encontrar palabras claves? ¿Por qué cada vez que usted tiene que llenar una hoja de ESI tiene que trabajar con palabras? Bueno, es para esto. Sirven para identificar el pensamiento central del escritor en un párrafo específico. La idea central o el pensamiento central o el tema. Hay diferentes maneras en que se le llama esto. El punto es encontrar de qué habla el escritor. No resumir en sí lo que el escritor dice, sino notar cuál es el énfasis, dónde es que él está colocando todo el peso de lo que comunica. Observen la lista de palabras del párrafo anterior. Justicia, justificar, fe, creer, Jesús, Dios, ley, profeta, redención, propiciación. Hermanos, mantengan los micrófonos apagados, por favor, para que no interrumpan la exposición. Gracias. Bien, noten esta lista de palabras y quisiera que dos de ustedes me digan brevemente cuál sería el pensamiento central del párrafo que miramos allá, Romanos capítulo 3, observando esta lista de palabras. Es algo así como construir una oración con base en estas palabras. No necesariamente todas, pero sí la mayoría de estas son las más relevantes. Sé que es rápido, ¿no? El ejercicio es rápido, no tuvimos tiempo de leer todo el párrafo, pero simplemente quiero que vayamos notando la importancia de las palabras clave y cómo podemos trabajar con estas. Dos de ustedes que quieran darnos un pensamiento central de ese párrafo Romanos 3, 21 en adelante. John, adelante. Pues por la cantidad de veces que está escrita la palabra justicia y justificar, creo Sí. que es uno de los pensamientos o de lo que más se está enfocando el autor bíblico en este párrafo. Seguido de fe o creer, ¿sí? Sí. Y todo esto es a través de Jesús, de Dios, la fe en Cristo puesta por Dios. Entonces, ahí ya nos estaba dando como una idea del mensaje central. Muy bien, ¿puedes articular eso en una oración gramatical, John? ¿Una expresión con Justificación sentido completo? sí, señor, es justificación por la fe en Cristo a través de la gracia de Dios. Bien, excelente. Aunque la palabra gracia no está ahí, pero bien, la idea está muy bien. Bien, otro hermano que quiera darnos una idea de cuál sería el pensamiento central acá del párrafo con base en la lista de palabras que tenemos. Yanira, adelante. Buenas noches para todos. Creo que una frase resumiría en que Dios tenía pensado una redención, que lo dijo desde la ley y los profetas, en la cual buscaba pues la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Excelente, eso está muy bueno. Muy bien. Noten cómo Yanira recogió las palabras, dándoles un sentido coherente, y seguramente esa es la idea central del párrafo. Palabras más, palabras menos, pero esa es la idea central del párrafo. Bueno, sigamos meditando en esto entonces de palabras clave y cómo son importantes para nosotros. Antes de avanzar a lo práctico, a cómo es que podemos hacer esto en un método muy sencillo y simple, déjenme darles 3 observaciones importantes. Primera, la unidad básica de comunicación es la palabra. Por eso es que empezamos analizando palabras. ¿Cómo es que nos comunicamos nosotros? Nos comunicamos en lenguaje oral o escrito que está compuesto de palabras. Las palabras comunican sentidos, las palabras comunican ideas, las palabras comunican imágenes mentales. En otro sentido, no hay comunicación sin las palabras. Pero en segundo lugar, habitualmente las palabras tienen sentidos diferentes en contextos diferentes. Esto es muy importante en el estudio bíblico. Y eso no es particular de la Biblia, eso es parte del habla. Las palabras nosotros las utilizamos con sentidos transferidos en ocasiones. Normalmente las palabras tienen un sentido literal que nosotros lo entendemos en la comunicación normal, pero a veces le damos un sentido diferente a las palabras
en un contexto totalmente diverso, ¿no? Entonces es importante esto porque no siempre que encontremos una palabra podemos o debemos suponer que tiene el mismo significado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la palabra justificar, justicia o justificar, que aquí en este texto de Romanos 3 tiene una idea específica relacionada a la redención y la propiciación, y esa palabra justicia o justificar usada en Santiago, que es con un sentido diferente. Si no tenemos en cuenta eso, podemos entonces hacerle decir a un autor algo diferente a lo que él quiso comunicar. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, cuando usted haya investigado una palabra en un libro de la Biblia, en un capítulo específico, no debe suponer necesariamente que cuando vuelva a encontrarla tiene ese mismo sentido. Para eso tiene que volver a hacer el ejercicio y corroborar que es así. Y en tercer lugar, las palabras por sí solas no transmiten pensamientos completos. Para eso se unen en oraciones y las oraciones conforman párrafos. Importante. Si bien empezamos con estudio de palabras, no nos detenemos en el estudio de las palabras. Es decir, estudiar un texto bíblico no es simplemente copiar significados de un diccionario, porque usted puede sumar significados de un diccionario sin entender la idea de la oración o del párrafo completo. No, buscamos el significado de palabras para que luego lo juntemos con las otras palabras y entendamos las ideas del autor. La oración es el mínimo común de comunicación completa en el idioma. ¿Me explico? O sea, nos comunicamos a través de palabras, pero las palabras se unen a otras palabras para transmitir sentidos completos. A eso le llamamos una oración. Y las oraciones se unen entre sí para conformar párrafos, y un párrafo es el conjunto de oraciones donde un autor nos transmite un pensamiento, una idea completa, ¿no? Entonces, empezamos con palabras, pero no nos detenemos ahí. Tenemos que ver cómo esas palabras tienen un sentido más completo con otras al juntarse en oraciones. Y por último, consideramos los párrafos para poder identificar el pensamiento de un autor. Por eso en el ejercicio que hicimos, no tomamos una sola palabra, no tomamos un versículo solo, sino que tomamos un párrafo completo. Ahí hay una idea completa del autor. Bien, teniendo en mente esas observaciones, veamos ahora sí un método sencillo y práctico con relación a las palabras claves. Bueno, ¿cuáles son las palabras claves? Bueno, son 3 y pudimos verlo en el ejemplo de Romanos, y vamos a hacerlo ahora con un texto de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Pero las palabras claves son 3. Primero, las palabras repetidas. Segundo, las palabras teológicas. Y tercero, las palabras inusuales. Esas son las palabras claves en un párrafo. Bueno, es decir, en un análisis de un párrafo, en el análisis literario, nosotros vamos a identificar las palabras clave de esa manera, teniendo en cuenta palabras que se repiten, teniendo en cuenta palabras que tienen significado teológico, y tercero, palabras inusuales o que son de poco uso, no es común en el escritor. Miremos este párrafo de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Voy a leerlo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, sé que esto es rápido, ¿no? Vamos a vuelo de pájaro, pero quisiera que ustedes me ayuden. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, palabras repetidas, palabras teológicas y palabras inusuales, ¿qué palabras clave tenemos en este párrafo? El que quiera participar nos da una palabra clave y nos dice en qué categoría entra. Evangelio. Evangelio es una palabra que se repite como unas 5 veces. Y creo que está en... Es que no sé hasta si... ahí. No, dejémosle espacio a otros hermanos.
A ver, vamos a repasar rápidamente. Si están todas las veces que aparece. Ya, aquí hay otra. Evangelio, creo que esas son. Tenemos 4 veces la palabra evangelio. Excelente, palabra repetida. En un párrafo tan corto, 4 veces esta palabra ya nos dice que el autor está colocando un peso especial en esa palabra. Bien, ¿quién más? Otra palabra clave. Quizás una palabra inusual podría ser anatema. Perfecto, sí, muy bien, muy bien. Esta palabra anatema, aunque aparece 2 veces acá, note que se repite pocas veces, pero después vamos a mirar que es una palabra inusual. Usted puede mirar una concordancia bíblica y ver cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, aparece muy pocas veces, Pablo casi no la usa. Entonces, esa es una palabra inusual, entonces es palabra clave. ¿Otra palabra? Hermano, una pregunta. En el verso 6, la palabra llamó, ¿es una palabra teológica? Puede ser una palabra teológica, sí, de acuerdo. Sí, muy bien. Otras palabras teológicas que ustedes encuentran en el texto. Palabras teológicas son palabras que tienen sentido teológico. Gracias. Perfecto, gracia, la palabra gracia, excelente. Cristo. ¿Qué otra palabra? ¿Quién dijo? ¿Algo dijeron por ahí? Cristo. Cristo aparece varias veces, sí, Cristo aparece acá. Normalmente los nombres divinos o las palabras que mencionan, hacen referencia a Dios o a una de las personas divinas, van a ser importantes en un párrafo. Pero noté que lo menciona solo 2 veces. Ángel del cielo. ¿Por qué sería importante? Ángel del ¿Por qué sería importante esa? De pronto por la connotación del mensajero. Puede ser, pero creo que no caería en ninguna de estas categorías, repetida, que... teórica o inusual. ¿Alguna otra palabra de contenido teológico encuentran ustedes? Creo que predica. Excelente, sí, muy bien. Nótenlo Anunciado. acá. Hemos anunciado, anunciare y predica. Noten esas palabras. En el verso, en el verso 7, quizá ese no que haya otro podría relacionarse con evangelio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la palabra diferente, otro, que son como casi sinónimos, diferente y la palabra otro. Bien, hasta ahí, porque tampoco la idea es entonces estudiar todas las palabras. También está diferente. Pastor, una pregunta. ¿Cuál? Perdón. Diferente. Acá, excelente. Una pregunta. Y arriba, más arriba en la línea. Diferente. Ajá. Sí. Diferente, otro, es importante. Palabra importante. Excelente. Bien. Bueno, podemos dejar ahí, porque si no, entonces vamos a estudiar todas las palabras. Noten la clave que les estoy dando acá. Para que no estudien todas las palabras, son palabras repetidas. Acá encontramos diferente, evangelio, se repite muchas veces. Palabras teológicas, llamó, gracia, anunciar, predicar, que son como sinónimos, nótenlos ahí, y son palabras de contenido teológico. Y tenemos palabra inusual, anatema. Una palabra que si usted ha leído las cartas de Pablo, usted sabe que normalmente no la utiliza aquí y únicamente en primera a los Corintios. Bueno, entonces, esas son las palabras claves, así las identificamos en un texto. ¿Qué hacemos con esas palabras claves? Bueno, perdón, antes de avanzar, ¿qué hacemos? Entonces, noten lo que hicimos, que son como guías para encontrar las palabras claves. Son leyendo con atención e intención. Atención e intención. Atención, tenemos que concentrarnos. Intención es buscando repeticiones, buscando palabras que tengan contenido teológico. También, ¿cómo nos podemos ayudar? Con una concordancia electrónica. Y creo que la mejor herramienta que usted tiene para encontrar palabras repetidas o inusuales es una concordancia electrónica. Hoy en día tenemos una gran ayuda con concordancias electrónicas
por ejemplo, esta página, biblia.es, hoy me puse a buscar ahí por Google a ver qué encontraba, o programas de computador o de celular. Hoy en día casi todo el mundo tiene algún programa en el computador o en el celular para el estudio de la Biblia, nos permiten hacer búsquedas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy acá a Reina Valera 60, le digo buscar, le digo que me busque únicamente en el Nuevo Testamento y le digo quiero buscar la palabra anatema, le hago enter, aquí me da los resultados de la palabra anatema en el Nuevo Testamento. Noten que no es una palabra muy usual. 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Eso es un uso muy pequeño, escaso. Si usted busca palabras en el lenguaje de Pablo, Pablo utiliza palabras más de 100 veces, entonces aquí podemos ver que es una palabra inusual. Cualquier software bíblico usted puede utilizarlo para hacer este tipo de búsquedas. Aquí les mostré uno que se utiliza en internet. Vuelvo y les digo, lo busqué simplemente hoy para ver qué había que ustedes pudieran utilizar. Entonces, una concordancia electrónica ayuda mucho para encontrar repeticiones o también palabras inusuales. Y en tercer lugar, ayudarse con teologías sistemáticas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿cómo sabe usted cuáles son palabras teológicas o palabras con sentido teológico? Bueno, las que construyen la teología cristiana. Una guía fácil para ustedes. Tomen una teología sistemática, no la lean todas, si no quieren, si la pueden leer toda, léanla toda, pero simplemente abran el índice y miren los temas que trata la teología sistemática. Entonces te va a encontrar allá gracia, redención, propiciación, justificación, Trinidad, etcétera. Todas esas palabras que se incorporan en una teología sistemática son palabras de significado teológico, si es que usted no está acostumbrado al lenguaje teológico. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo discierne una palabra teológica? Bueno, es una manera muy sencilla, mirar una teología sistemática que aborda las grandes doctrinas bíblicas. Bien, ¿cómo investigar el significado de palabras clave? Bueno, hay 3 herramientas que usted puede utilizar. Déjeme decirle algo de paso. No nos sirve el diccionario de español, no nos sirve el diccionario común y corriente que usted utilizaba en el colegio, no nos sirve el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué razón? Porque las palabras que están en la Biblia normalmente tienen un sentido especial en ese contexto. Sí, muchas tienen el sentido natural que usted encontraría en el diccionario del español, pero la mayoría de las veces va a tener un sentido especial, específico. Por eso necesitamos este tipo de herramientas, diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos o diccionarios de griego y hebreo. Vamos a detenernos especialmente en estos 2 primeros porque el último requiere algo de conocimiento del griego o del hebreo. Sin embargo, les voy a dar una pequeña pauta con respecto a esto. Pero al alcance de todos está esto, diccionarios teológicos y diccionarios bíblicos. A veces las 2 categorías se solapan, es decir, a veces no es muy fácil discernir qué es un diccionario bíblico y qué es un diccionario teológico. A veces un diccionario bíblico da información teológica, pero básicamente un diccionario bíblico hace un análisis de una palabra en la Biblia. Y un diccionario teológico, además de hacer el análisis de la palabra en la Biblia, mira cómo ha sido utilizada en la teología cristiana. Esa sería la diferencia entre los 2, pero a veces el uso de esos diccionarios se solapan, no se alcanza a ver una distinción. Veamos en el texto y las palabras clave que encontramos esto. Por ejemplo, uso de diccionario bíblico. Nosotros encontramos la palabra evangelio. Vimos que era una palabra que se repetía. Entonces, yo consulté acá el nuevo diccionario de la Biblia de editorial Unilit. La mayoría de estos recursos de diccionarios hoy en día se pueden consultar en línea. O están por ahí los PDFs regados, o si usted tiene un software bíblico, seguramente haya incorpora algún diccionario bíblico. Este es uno de esos. Puede ser el diccionario de CLIE, puede ser el diccionario Certeza, el de Holman. Hay una cantidad grande de diccionarios bíblicos. Cualquier diccionario bíblico sirve para esto. Entonces noten, ahí, consulta la palabra evangelio, nos da una información importante que nos ayuda a nuestro texto. Palabra que en su connotación actual
tiene su origen en el Nuevo Testamento, donde es usada más de 75 veces. Significa buenas noticias, del griego evangelion. En el griego de Homero se usaba el término para señalar el regalo que se le daba con alegría a la persona que traía buenas nuevas, también a las buenas nuevas mismas. La historia del Señor Jesús, que trae su muerte y resurrección, ofrece salvación a los pecadores, es llamado el Evangelio. Y aquí cita 1 Corintios 5, 3 al 8, un pasaje central en el Nuevo Testamento con relación a Evangelio. ¿Ven? Esa información ahí nos ayuda a entender lo que Pablo está diciendo en Gálatas. Es una información sencilla, básica, pero importante para el entendimiento del párrafo. Veamos un diccionario teológico. Ahora, la palabra anatema, que es entonces una palabra de poco uso, rara. Es raro que Pablo utilice la palabra, entonces seguramente es importante en lo que está diciendo en Gálatas. En este caso, consulté el Diccionario Teológico Ilustrado de Editorial CLIE, y este artículo particularmente lo escribió Francisco Lacueva. Dice Francisco Lacueva, término griego utilizado para designar la ofrenda ofrecida a una divinidad. Los cristianos primitivos consideraron impía esta práctica como una ofrenda hecha a los demonios, con quienes a menudo identificaban a los dioses paganos. Los traductores griegos del Antiguo Testamento, versión de los 70, adoptaron el término para expresar la palabra hebrea jerem, que indicaba la práctica de dedicar a Dios cosas y personas que debían ser inmoladas o destruidas. En el Nuevo Testamento se mantiene el sentido hebreo de persona o cosa herida por la maldición divina y destinada a la destrucción. Note ese significado tan interesante. Mereciendo además la separación de la iglesia cuando significó el castigo a los propagadores de graves errores heréticos. Y como este es un diccionario teológico, noten la información que viene a continuación. Hacia el siglo III, el verbo y el nombre empezaron a figurar en las expresiones de los concilios. Concilio de Elvira 300, Nicea 325, en el sentido de sanción contra los herejes. El anatema fue así sinónimo de excomunión e incluso de amenaza de sanciones canónicas contra los ladrones y violadores de tumba. Por eso los concilios antiguos tenían una parte de los anatemas. Anatemizamos a tal persona, indicando que era separado de la comunión de la iglesia. Y una información bien importante e interesante que también nos debe ayudar a entender nuestro texto. Y por último, déjenme señalarles algo interesante en cuanto al griego y hebreo. En el caso de nuestro texto, noten esta palabra, y aquí pues hay que tener algo de conocimiento del griego o del hebreo para poder acudir a este tipo de herramientas. Hoy en día se puede acudir a estas palabras griegas o hebreas también con software bíblico. Usted puede utilizar software bíblico Logos o Isor, que es gratuito, o Mysore para el celular, donde hay textos interlineales. Es decir, le da a usted la palabra española y pegado a la palabra española el original griego o el original hebreo para poder estudiarlo en un léxico. Noten la palabra evangelizo. Dice este diccionario, que es el diccionario de idiomas bíblicos de James Swanson, dice que puede ser traducida anunciar las buenas nuevas o predicar el evangelio. Y dice que aparece en Gálatas 1:8. Noten estos dos significados: anunciar las buenas nuevas o predicar. Devolvámonos un momentico a nuestro texto de Gálatas y observen esto: anunciar, predicar. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí cuando usted mira el texto griego? En los tres casos se utiliza la misma palabra griega. Aunque se tradujo de dos maneras diferentes, anunciar o predicar, aquí la palabra griega en los tres casos es la palabra evangelizo, evangelizar. O sea, literalmente Pablo lo que está diciendo es, mas si a uno nosotros o un ángel del cielo los evangeliza con otro evangelio, o sea, les predica otro evangelio. El versículo siguiente dice, del que os hemos predicado, o sea, del evangelio con el que los hemos evangelizado, como para que entendamos la idea. Y el versículo 9 dice, y si alguno os predica, otra vez, si alguno les predica el evangelio, porque la palabra evangelizo diferente, entonces sea anatema. Entonces, noten ahí qué tan importante es poder acudir a veces al griego o al hebreo. No siempre va a ser relevante. Obviamente va a ser una gran ventaja poder consultar el griego o el hebreo, pero acá simplemente con alguna herramienta que le provea un interlineal, usted puede darse cuenta que esa palabra evangelizo se utiliza 3 veces
en el texto. Y quizá alguna otra versión sí lo coloque traducida de la misma manera las 3 veces. Así que esa palabra es una palabra importante, no solo por contenido teológico, sino por repetición. Se repite 3 veces en el texto. Bien, a la luz de lo que hemos mirado rápidamente, sé que el ejercicio que estamos haciendo es abuelo de pájaro, en diccionario teológico, diccionario bíblico, en diccionario griego y hebreo. ¿Quién puede o quién se anima a darnos una idea de Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 11 que estuvimos mirando? ¿Cuál sería la idea de Pablo allá? La idea central de Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que quiere transmitir en esencia? Bueno, Bueno, ya, no, dale, ¿quién se anima? bueno, la verdad que habla Armando Molina acá Armando, desde adelante. Cali. Pues ese primer capítulo, Pablo hace un énfasis muy directo de que él no está predicando nada que haya aprendido de los hombres, que todo fue por revelación, y eso la palabra de hombres la repite en varios versículos. Así que esa es la esencia de lo que yo entendí. ¿Y cómo juntar las palabras clave? La palabra anatema, la palabra predicar o anunciar, que es en realidad en griego evangelizo, y la palabra evangelio. ¿Alguna otra idea, hermanos? Porque ahí está la idea central, en esas palabras clave. Sí, habría que formar una oración con esas palabras. Muy bien, tratemos de hacerlo entonces, sin alejarnos de lo que Pablo está diciendo, ¿no? Yo, Elizabeth, adelante. sí, pues no sé, es como que el que anuncie otras noticias o el que anuncie otras buenas noticias, pero no sé si entre comillas o otras noticias, que no sea el evangelio, sea como expulsado, como pues uniéndolo del anatema. Bien, claro, la palabra anatema es muy importante ahí. Yanira. Bueno, creo que Pablo está indicando allí que solo hay un evangelio verdadero y que si a alguien se le ocurre predicar un evangelio diferente, es anatema. Bien, excelente, excelente. Si alguien tiene problemas con los textos, llame a Yanira, lo resume muy bien. Excelente, muy Hay un bien. problema que se muestra en el texto, Sí, hermano Javier. El texto se muestra. mi hermano, no lo oímos bien, se corta mucho. Tal vez si apaga la cámara lo podemos seguir mejor. No. No, hermano Rafael, no lo escuchamos. Se corta mucho. Vladimir, mientras a ver si mejora la conexión de hermano Rafael. Vladimir, tiene levantar la mano hace rato. Bueno, buenas noches. No puedo prender la cámara, entonces, pero básicamente, digamos, ya como complementando algo más con lo que han dicho todos, es que propiamente aquella persona que predique un evangelio está destinado a la destrucción, un evangelio diferente, un evangelio diferente al puro. ¿Sí? Porque dice sea anatema, y la palabra anatema originalmente significa destinado a la destrucción. Y esto es interesante porque él mismo se coloca, ¿no? Se coloca ahí, les hemos predicado el evangelio puro, el evangelio verdadero, o sea, las buenas noticias que son reales. Trayéndolo a una aplicación inmediata hacia nuestros días, es eso, ¿no? O sea, hoy hay muy buenas noticias. Uy, se ganó la lotería. Sí, hay muy buenas noticias. Usted va a ser triunfante, usted va a ser el mejor, usted, sí, tiene este título. O sea, esas son buenas noticias. Porque en realidad el evangelio lo que significa es eso, nuevas noticias, buenas, nuevas, ¿sí?
Pero principalmente la única buena nueva noticia es que Jesucristo vino para salvarnos. Sí, es que hay un camino, hay una salvación. El resto está destinado a la destrucción. Y si lo miramos como lo dice el apóstol Pedro dice, este mundo está destinado para el fuego, para la destrucción. ¿Sí? Y el apóstol Juan lo complementamos con el apóstol Juan que está en sus epístolas, está diciendo también, el que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, son cosas que realmente, si las llevamos como con una trascendencia mayor, pues el evangelio puro, el evangelio verdadero, la verdadera buena noticia es Dios con nosotros, Emmanuel. Cristo vino para darnos redención, para darnos salvación. El resto está destinado a la destrucción. Bien, hermano Vladimir, gracias. Déjenme terminar, hermanos, con 3 ideas importantes con respecto a la interpretación del significado de las palabras clave. Recuerden algo que dije al inicio. Esto es solo el inicio de la interpretación de un texto. Aquí ya no quiere decir que interpretamos todo el texto y llegamos a su concepto teológico y a su aplicación. No, es la primera pauta para entender correctamente un texto. Entonces, primero, para interpretar correctamente un texto, debemos tener en cuenta el contexto en el que el autor usa la palabra. Importante, el contexto en el que el autor usa la palabra. Por ejemplo, la palabra anatema, Pablo la está utilizando ahí en un contexto claro de la predicación del evangelio. No podemos sacar la palabra anatema de ese contexto. Simplemente, como para que lo entiendan. No podemos, con base en ese texto, salir a proclamar maldiciones a diestra y siniestra por cualquier asunto. No, Pablo lo está relacionando específicamente a la proclamación del evangelio, ¿no? Segundo, considerando la idea central del párrafo. Por supuesto, si las palabras clave aportan a la idea central del párrafo, no podemos interpretar una palabra clave de manera que contradiga lo que dice el párrafo. Si mi interpretación de la palabra clave va en contravía a la idea central del texto, seguramente es porque estoy interpretando mal la palabra, ¿sí? O porque la palabra puede tener varios significados y le estoy dando el significado equivocado. Tengo que investigar más el sentido de esa palabra. Y por supuesto, en último lugar, únicamente ayudándonos de buenos comentarios. Nosotros no hacemos teología solos, no somos los únicos que hemos hecho teología. Dios ha dado mucha sabiduría a la iglesia histórica, así que debemos ayudarnos con buenos comentarios para ampliar lo que yo estudié de mi pasaje a la luz de palabras claves y seguro también para corregir ideas que yo tenga equivocadas del pasaje. Bien, hermanos, eso era lo que tenía para ustedes hoy. Muchas gracias por el tiempo. Espero que estas pequeñas pautas puedan ser útiles para ustedes en el estudio de las palabras clave. Los dejo con Sebastián. Bien. Javi, muchas gracias. Muchas gracias. Es de gran apoyo esta información y esperamos que sea de ayuda para tanto nosotros como facilitadores como para poder replicar con todos los hermanos participantes de nuestros grupos y tengamos siempre pues mejores pautas. Digamos, no es el todo de la interpretación del texto, pero es un buen inicio para el trabajo de Grupo CESI. Esperamos más adelante poder compartir otras ayudas y otras herramientas para la interpretación del texto. ¿Listo? Mis hermanos, no siendo más, creo que podemos finalizar y me gustaría que finalicemos orando y dando gracias al Señor y podemos quedar despedidos de este tiempo. Una vez más, Javi, muchas gracias. Voy a pedirle el favor a mi hermano Jaime de Armenia que nos despida en oración, por favor. Gracias. Padre, de verdad, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de recibir, oh Dios del cielo, esta ayuda a través del profesor y pastor Javier, oh Dios, quienes conocemos su vida, su ministerio, su testimonio en la diligencia
que tienes, Señor, de profundizar y enseñar las Escrituras. Sabemos, oh Dios del cielo, Señor, que esto que nos has expuesto obedece precisamente a eso, Señor, a lo que también Sebastián, oh Dios, ha citado, la responsabilidad tan grande que tenemos sobre la interpretación bíblica. Te pido, oh Dios, que bajes a nuestro corazón este llamado, que más que verlo algo simplemente técnico, que seas tú, oh Dios, a través de tu Espíritu, ayudándonos a ser diligentes para que esto escuchado sea algo puesto en práctica en los siguientes estudios, oh Dios, que realicemos, sean grandes estudios o sean pequeños, que siempre podamos ahora mirar con ojos nuevos, con ojos diligentes y sobre todo con temor de Dios tu palabra. Gracias te damos, Señor, quédate con nosotros y sigue obrando en nuestras vidas, te lo pedimos para tu gloria y alabanza, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jaime, muchas gracias. Javi, gracias a todos hermanos por su tiempo y conexión. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Gracias, Gracias. hermanos. Me alegra verlos.